Noticentro 1, CMI. Presidente Petro declara insubsistente a exministra del Deporte María Isabel Urrutia por firmatón de contratos. Diputado Nicolás Petro no ha presentado carta de renuncia a la Asamblea del Atlántico. Iglesia pide corredor humanitario en el Bajo Cauca antioqueño. Ciudad Bolívar, la localidad con más homicidios en Bogotá. Corte Constitucional denuncia crisis humanitaria en Uris de Bogotá. Cae más de 1 tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena. El puente del microtráfico en Bogotá. Así se camuflan los vendedores de droga. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Con polémica terminó saliendo del gobierno la exministra del Deporte María Isabel Urrutia. El presidente Gustavo Petro la declaró insubsistente por la firma de decenas de contratos, a pesar de que el mandatario le pidió su renuncia. Gerardo Aristizábal con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI. Pues esta semana continúa agitada, como terminó la pasada, para el gobierno nacional. Hoy la controversia se da entre el presidente Gustavo Petro y su ya exministra del Deporte María Isabel Urrutia, campeona olímpica. El jefe de Estado decidió declararla insubsistente. Así lo dijo mediante un comunicado que reveló en su cuenta de Twitter, en el que dice: he declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez, una educadora física de la Universidad Pedagógica entrará a un gobierno. La exministra ya, María Isabel Urrutia, ha dicho que lo que ella hizo fue combatir la corrupción en el Ministerio del Deporte, que tenía muchos contratos como cuotas políticas. No obstante, el jefe de Estado, en otro trino, ha manifestado a qué se refiere con actuaciones indelicadas. Dice: quiere decir firmar contratos después de que pedí su carta de renuncia. Esa es, pues, la controversia que se genera una vez más entre el presidente Gustavo Petro y la medallista olímpica, la primera que tuvo Colombia de oro, María Isabel Urrutia, quien duró pocos meses en su cargo como ministra del Deporte. Hoy, a las 5 de la tarde, en la Casa de Nariño, habrá una nueva titular que la reemplaza en esa cartera, que es prioritaria para la paz total del presidente Gustavo Petro. Continúe usted en estudio, Bianca. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo. La Iglesia Católica le hizo un llamado al Comité Promotor del Paro Minero para que permita el paso de alimentos y víveres en los 12 municipios afectados por la protesta, que hoy cumple 5 días. A esta hora se reporta una nueva movilización, esta vez en contra del gobernador Aníbal Gaviria. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El panorama es muy crítico en Antioquia. 12 municipios confinados, 6º día del paro. Hoy, a través de la diócesis de Santa Rosa de Osos, el obispo y sus sacerdotes le han pedido al Comité Promotor del Paro que permita el ingreso de alimentos, pero también de medicamentos y algunos víveres a la zona. Muchas personas advierten que ya no tienen que comer, las tiendas están cerradas, los supermercados en este momento se encuentran paralizados y muchos de ellos ya se encuentran desabastecidos porque no se ha permitido el ingreso desde la ciudad de Medellín y desde la zona urbana de algunos municipios que hoy son epicentro del paro. Por ejemplo, Caucasia, que también abastece hacia otros municipios del Bajo Cauca antioqueño. Han dicho que es necesario que las partes en conflicto puedan sentarse nuevamente a negociar para que puedan llegar a buen término. Las pérdidas desde todos los sectores son incalculables. En el sector transporte, 1.000 millones de pesos. En el sector académico, decenas de estudiantes no pueden asistir a las clases y el comercio se encuentra cerrado. A esta hora nos reportan a través de las siguientes imágenes una movilización en el municipio de Caucasia. Llegan varios mineros desde los municipios del Bagre, Tarazá, Cáceres, Valdivia y del nordeste del departamento de Antioquia. En los carteles ustedes pueden ver la siguiente frase: no somos criminales, somos trabajadores. Y son los argumentos que hoy entregan los mineros tras las recientes declaraciones
declaraciones del gobernador de Antioquia en algunos medios de comunicación. Ellos dicen que se sienten estigmatizados y que en la mayoría de ellos esta es la única actividad económica de la región. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad del departamento de Antioquia se mantiene en la posición de que el Clan del Golfo prácticamente está dominando hoy este paro y está impidiendo el paso de las caravanas humanitarias. Vamos a cambiar de tema porque lamentablemente tampoco son noticias muy positivas en Medellín. Hoy tenemos que reportar un nuevo caso de feminicidio en el barrio Moravia, en la comuna 4 Aranjuez de Medellín. Una mujer identificada como Yulisa Palacios, de 23 años, fue atacada con arma blanca por su expareja tras salir de una discoteca en esta zona del nororiente de la ciudad. Al parecer ambos sostuvieron una discusión. Este hombre la atacó con un elemento cortopunzante. La mujer fue trasladada hacia la clínica León 13 de Medellín y allí lamentablemente falleció. Hace pocos minutos la Secretaría de Seguridad de Medellín ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien permita ubicarlo y posteriormente capturarlo. El balance es triste. Hasta el momento, 7 mujeres asesinadas solamente en estos 3 primeros meses del año aquí en la capital de Antioquia. El detalle de estas dos noticias importantes de la capital de Antioquia se los ampliaremos después de la 1 de la tarde. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. La Asamblea del Atlántico recibió un oficio de la Procuraduría General para que el diputado Nicolás Petro se notifique de la investigación disciplinaria por presuntamente recibir dineros del narcotráfico para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Jorge Castro con la información. Buenas tardes. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. Se trata de un oficio que ha hecho el Ministerio Público a la Asamblea del Departamento del Atlántico para que se le haga llegar al diputado y primer vicepresidente de esta corporación, Nicolás Petro. ¿Cuál es el sentido de esta notificación de la Procuraduría, señor presidente de la Asamblea, doctor Wolfram Mendoza? Buenas tardes. Buenas tardes. El sentido del oficio que hemos recibido no es más sino remitir o notificar al diputado Nicolás Petro el inicio de una investigación disciplinaria que ya había sido anunciada públicamente por la Procuradora General de la Nación, y nosotros como presidente de la corporación y como mesa directiva lo que hemos hecho es remitir esa información al diputado Nicolás Petro, que ya la conocía, pero nosotros dentro de nuestras funciones está precisamente la remisión de este tipo de comunicaciones, oficios que nos llega a través de los distintos entes de control. Diputado Wolfram Mendoza, el domingo se conoció una comunicación del señor Nicolás Petro echándose a un lado, dice él, de la Colombia Humana y del pacto histórico. ¿Puede seguir así aún sesionando como diputado del departamento? La decisión de si debe o no debe seguir como diputado del departamento, además de ser una decisión personal, será una decisión de partido. Estará seguramente establecida dentro de los estatutos del partido Colombia Humana por el cual fue elegido, los cuales desconozco, no pertenezco a esa colectividad, y yo creo que ya el partido tendrá que revisar internamente a través de sus directivas si ha recibido algún tipo de oficio presentando la renuncia del diputado y si habrá algún tipo de sanción dada su decisión de renunciar a esa colectividad. Toca esperar qué decide el partido y seguramente esa decisión será remitida a la mesa directiva. Correcto, o sea, cualquier retiro o suspensión del señor oficialmente aceptada por el pacto histórico o por la Colombia Humana debe ser remitida a la Asamblea, ¿así es? Se nos notificará a la Asamblea y ahí ya la Asamblea entonces procederá a ver cuál será el siguiente diputado en entrar. Ya analizaremos si será de alguna colectividad, ya sea del Partido Verde o quien haya quedado, según la cifra repartidora, próximo a ocupar esa curul número 14 en la Asamblea Departamental. Diputado, muchas gracias, muy buenas tardes. A ustedes, buenas tardes. Wolfram Mendoza es el presidente de la Asamblea del Departamento del Atlántico alrededor de qué acontecerá en los próximos días con la curul de Nicolás Petro aquí en la Asamblea del Atlántico, corporación de la cual también es vicepresidente. En otras noticias, hay 2 personas que fueron capturadas en el barrio La Victoria, en el sur de Barranquilla, por el delito de extorsión. Las 2 personas se les encontraron varios panfletos e igualmente estaban recibiendo 3 millones de pesos producto de la extorsión a un comerciante. Lo que se ha reportado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla es que los hombres conocidos con los alias de Kingston y John Arroz fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y por último,
Hay un nuevo hecho de un nuevo accidente de tránsito registrado en las últimas horas en las carreteras del Caribe. Ocurrió en la vía Ciénaga Barranquilla, a la altura del kilómetro 7. Un camión chocó contra un bus del Servicio de Transporte Interdepartamental. Aparentemente, el conductor del camión invadió el carril del bus que venía en sentido contrario y chocaron de frente. El conductor del camión murió y más de 30 pasajeros del bus interdepartamental resultaron heridos y fueron remitidos a centros asistenciales de la ciudad de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Gracias, Jorge. Ciudad Bolívar es la localidad con mayor cantidad de homicidios en Bogotá. En los primeros meses del año se han registrado 45 crímenes, casi el doble en comparación con el 2022. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos justo aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, pues en este momento es la localidad que más registra homicidios en la capital del país. Precisamente, según cifras de la Policía Metropolitana, en lo corrido de este 2023 ya van 45 casos. Atienden temas de riñas, temas de convivencia, también muchas veces asociadas a la ingesta de licor y que muchas veces llega a, se determina que más o menos el 50% de todos estos homicidios han sido asociados a un tema de riñas, ¿sí? Es decir, no a estructuras sino a riñas, por eso estamos de manera paralela trabajando. Entonces los temas frente a estructuras, que ya pues son los entes respectivos, y lo demás con unos comandos, con unos operativos de inspección, vigilancia y control que nos permita estar recorriendo la localidad. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Triana, en medio de un consejo de seguridad, habló sobre esta problemática. A partir de lo que se hizo el año pasado, en términos de captura de estructuras criminales que generaron un impacto muy importante, luego están a disposición de las autoridades competentes pagando por los crímenes que cometieron. En este momento hay un reacomodamiento de esas estructuras tratando de llegar con crimen, tratando de llegar con tráfico de estupefacientes, y es así como se están presentando homicidios producto de esto, pero también temas específicos de disputas de intolerancia que forman parte de esa gran complejidad que se maneja en la ciudad de Bogotá. En otras noticias, sobre las 9:30 de la noche en la localidad de Puente Aranda, 10 delincuentes ingresaron a una bodega de ropa a hurtar. Sin embargo, la comunidad alertó a la policía, quienes llegaron hasta este punto. Sin embargo, fueron recibidos con disparos. En el momento que nos regalan la información exacta, llegamos a la dirección y efectivamente hay un vehículo tipo camión parqueado allí, en el cual los sujetos, al ver la presencia policial, accionan unas armas de fuego para atentar contra las patrullas. Las patrullas, en medio de la reacción, logran la captura de 3 de los sujetos que ya habían forcejado la puerta para lograr entrar, logran la recuperación de toda la mercancía y logran la inmovilización de un vehículo tipo camión. La mercancía estaba evaluada en casi 100 millones de pesos y estaba empacada en lonas y costales. En este momento tenemos a Policía Judicial haciendo verificación de antecedentes, luego de que estas personas solamente dan sus nombres, sus cédulas, sin ningún tipo de identificación. Entonces tenemos que esperar a que bajo el peritazgo de Policía Judicial nos puedan indicar si efectivamente hacen parte de algún tipo de fachadas, o en su defecto si son las personas que se relacionan en los informes que se presentan a la Fiscalía General de la Nación. En otras noticias, en cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que 2 habitantes de calle estaban teniendo una riña en la localidad de San Cristóbal. Precisamente en los videos se ve como uno de ellos ataca a su contrincante en repetidas ocasiones en la cabeza y la espalda y lo deja tendido en el suelo. Hablamos con Integración Social acerca de esta problemática que rodea a los habitantes de calle. Las circunstancias de calle es una selva de cemento en donde ellos son víctimas de la misma circunstancia y tienen supervivencia. No todo habitante de calle es consumidor de estupefacientes, no todo habitante de calle es alcohólico. Hay unos temas que quizás vienen más desde casa que son responsables para poder acudir.
Según cifras de esta institución, el año pasado atendieron alrededor de 15.000 habitantes de calle. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Al regresar a Noticentro 1 CMI, cae 1 tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En inspección a varios centros de detención transitoria de Bogotá, la Corte Constitucional evidenció que persiste la grave crisis humanitaria en estos reclusorios. El hacinamiento, almorzamos unos encima de otros, dormimos en el piso, en el baño. Mire la inhumanidad de ellos, 25 personas en una celda donde solo pueden convivir 6. El magistrado Jorge Ibáñez inspeccionó 5 centros de detención transitoria en Bogotá y se encontró que persiste el mismo drama humanitario por el que la Corte declaró en abril del año pasado la existencia de una gravísima crisis. La situación es dramática. Este es un tema que no da espera y que reclama de las autoridades todas una respuesta inmediata, oportuna, eficiente. En Bogotá el hacinamiento en estos centros es del 252% y el reclamo por la indignidad se repite entre los sindicatos. Se les suben hasta animales, una cosa complicadita. Animales, ¿cómo es el tema de animales acá? No, pues aquí se me ha subido la rata de encima y todo. Está hecho para 4 personas, pero vamos 20. Las condiciones de hacinamiento que estamos observando son muy difíciles, que afectan como consecuencia de ello tanto el principio de la dignidad humana, la vida y la integridad personal. En estos centros persiste la presencia de condenados, pese a que no están diseñados para esa población. Yo ya estoy condenado, ya tengo que irme para la cárcel y no me han hecho el traslado. En el puerto de Cartagena cayó más de 1 tonelada de cocaína. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿A quién pertenece este cargamento? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Es precisamente lo que están investigando las autoridades. Lo que sí han dicho es que los criminales encargados de esta droga tendrían un centro de acopio en Santa Marta, en el Magdalena, donde fue contaminado este contenedor de banano que posteriormente llegó al puerto de Cartagena y de aquí tendría rumbo hacia el puerto de Vigo, España. Esta droga cayó en medio de un operativo por parte de la policía de antinarcóticos aquí en el puerto de la capital de Bolívar. También han señalado las autoridades es que los criminales encargados de esta droga tendrían centro de acopio en Magdalena y esta droga vendría de los laboratorios provenientes del norte de Santander y asimismo de Cauca. Hay que señalar que este operativo, esta droga cayó en medio de la operación Arcángel, que logró en una semana la incautación en total de 5.9 toneladas de clorhidrato de cocaína en diferentes partes del país. Asimismo han señalado la policía antinarcóticos que el operativo logró impactar las finanzas del narcotráfico en 147 millones de dólares. Han señalado que seguirán trabajando para evitar que estos criminales sigan con el tráfico de drogas en el país. Más adelante la ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Hay alerta por venta de droga en Puente Peatonal. Se ha convertido en una de las ollas más grandes del norte de Bogotá. La droga es despachada por una diminuta ventana como si se tratara de una tienda de barrio. Como el narcopuente. Así se conoce este puente de la avenida Boyacá con calle 116A. Los jíbaros venden droga las 24 horas del día, todo a través de esta pequeña ventana que hicieron en la estructura. Es inaceptable que como un establecimiento de comercio, desde un puente peatonal, los bandidos estén vendiendo droga a adolescentes, a niños, a personas adultos mayores. Las ventas son millonarias. Es común pasar por el puente peatonal y ver la comercialización de todo tipo de alucinógenos ante la mirada de transeúntes y autoridades. Solicitamos que las autoridades procedan en lo que compete en materia de seguridad, pero también en que ese hueco, esas fisuras que se presentan ahí sean debidamente tapadas y no sirvan de espacios para que estos bandidos sigan matando en vida a cientos de ciudadanos que lamentablemente han caído en este tipo de consumo. El puente, que funciona como un expendio de drogas, queda en el barrio Pontevedra, en la localidad de Suba. Aunque las autoridades ya lo han intervenido, los jíbaros vuelven a adueñarse del lugar.
Una fiesta de 15 años fue irrumpida por hombres armados en el municipio de Obando, norte del Valle, quienes asesinaron a un fotógrafo cuando adelantaba sus labores. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de asesinar a este fotógrafo identificado como Carlos Andrés Agudelo Alzate. Él estaba contratado en una fiesta de 15 años y al lugar llegaron esos hombres armados y dispararon asesinándolo de manera instantánea. También en este mismo ataque resultó gravemente herida una mujer de 22 años que era una invitada a la celebración, a este momento especial que fue manchado luego de este violento ataque. Las autoridades tampoco han atribuido a algún grupo armado ilegal este atentado y se desconoce hasta el momento si la víctima tenía amenazas en su contra. Lo cierto es que incluso autoridades del municipio de Obando, en el norte del Valle del Cauca, lo recuerdan como un trabajador intachable y también como un deportista amante a la bicicleta. En otras noticias y ahora con información de la capital del Valle del Cauca, fue capturado un hombre identificado con el alias de Salchicha. Este individuo se dedicaba a asaltar y a agredir con arma cortopunzante a los taxistas que circulaban en el oriente de Cali. En al menos 6 oportunidades las autoridades recibieron la denuncia de los ataques que perpetraba este hombre. También, de acuerdo con el gremio de taxistas de la Mancha Amarilla, este sujeto en ocasiones al robar los vehículos, taxis también en complicidad con otros sujetos, asaltaba a los pasajeros, luego desarmaba estos vehículos y los vendía en el mercado ilegal de autopartes. Este hombre fue enviado a prisión y deberá responder por el presunto delito de hurto calificado y también homicidio en grado de tentativa. Adicionalmente tenía antecedentes judiciales desde el 2013 por el delito de tráfico de estupefacientes. Desde hace un año las autoridades le venían haciendo el seguimiento respectivo y en uno de los casos la víctima resultó con afectaciones en su movilidad. Finalizamos con otra noticia judicial, pero esta vez nos trasladamos al centro del departamento. En Tuluá, un agente de tránsito de 52 años resultó gravemente herido luego de recibir varios disparos por parte de unos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Esto como represalia a la inmovilización del vehículo particular que realizó este agente de movilidad, porque ellos estaban al volante con un alto estado de embriaguez. En una rápida reacción de las autoridades lograron ser capturados y ahora enfrentarán cargos por agresión a servidor público, también por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. La víctima en este momento se encuentra en un centro asistencial del municipio de Tuluá, fuera de peligro. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Gracias, Sebastián. Un trago amargo pasa hoy el sector panelero en Santander. Productores de 26 municipios entraron en paro. ¿Por qué? Ana Mercedes, buenas tardes. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues son más de 10.000 las familias que en este departamento viven de la producción de caña y panela. Me acompaña en este momento el secretario de Agricultura, Freddy Orduza, a quien le vamos a preguntar, secretario, buenas tardes, ¿por qué esta parálisis de los paneleros del departamento? Buenas tardes. La parálisis de la producción de paneleros en el departamento se suscita a través de una sobreproducción que ellos tienen y una baja comercialización en este momento. O sea, están a pérdida, trabajando a pérdida. Ellos manifiestan que están trabajando a pérdida. La semana pasada nos reunimos con ellos en el municipio de San Gil el día viernes. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Fedepanela y sin duda alguna nos manifiestan que están a pérdida en este momento. ¿Y por qué a pérdida? ¿Qué lo causa y no hay una ayuda para ellos? Bien, la pérdida que ellos manifiestan sin duda alguna, como les repito nuevamente, es por el aumento de la producción que ellos tienen. La invitación es a que los amigos paneleros se agremien, se asocien para poderlos vincular desde la institucionalidad con programas como el de compras públicas y poderles ayudar a ellos de alguna manera a resolver ese problema y que se vean beneficiados con una muy buena comercialización. Pero mientras no se agremien, mientras ellos no se formalicen, vamos a tener esas dificultades con frecuencia cada 2 o 3 años. Pero la parálisis no la pueden resolver ustedes, es el gobierno, ¿por qué? Así es, nosotros no somos los que determinamos
determinamos el valor de la panela y de sus derivados, de las mieles. Nosotros como administración departamental sabemos que, y ellos saben también que existe la ley 2227 del año 2022 y sin duda alguna pues para poder fortalecer ese gremio, vuelvo y reitero, necesitamos que se agremien, esa es la solución. Bueno, muchísimas gracias al secretario de Agricultura de este departamento. Hay que señalar que Santander es el primer productor, paradójicamente, de caña y panela del país y que la situación está afectando a todas estas familias que decidieron continuar en cese hasta que el gobierno les preste atención. Más detalles de esta noticia en minutos. Fueron encontrados los 4 estadounidenses secuestrados en México. El gobernador del estado de Tamaulipas informó que 2 de ellos fueron hallados muertos. Fueron hallados los estadounidenses secuestrados en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas confirmó que fueron localizados los 4 estadounidenses, 2 de ellos encontrados sin vida, mientras una persona sobrevivió y otra resultó herida. Además, informó que hay un detenido por este caso. Estas 4 personas formaban un grupo muy unido de amigos que viajaban desde Brownsville, Texas, para que uno de ellos pudiera someterse a un procedimiento médico al otro lado de la frontera. Según el FBI, los estadounidenses desaparecidos llegaron a Matamoros el viernes 3 de marzo en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. Allí hombres armados no identificados les dispararon y fueron colocados en un vehículo y sacados de la escena por hombres armados. El FBI había ofrecido una recompensa de $50.000 por el regreso de las víctimas y el arresto de los secuestradores. Los investigadores creen que los estadounidenses fueron atacados por error y no eran las víctimas previstas, pues al parecer los habrían confundido con traficantes de drogas haitianos. 30 países se sumaron a la coalición que apoya la creación de un tribunal especial para juzgar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia durante su invasión a Ucrania. Aunque para recopilar pruebas de presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia en su invasión a Ucrania se creó un grupo de investigación conjunto con varios órganos judiciales europeos, el gobierno ucraniano pretende que además se articule un tribunal de carácter especial solo para juzgar estos hechos. Y para lograrlo, ya existe una coalición cuyo objetivo es desarrollar formas legales para crear el tribunal y resolver algunos asuntos, principalmente cómo acabar con la inmunidad del presidente ruso Vladimir Putin y su círculo cercano. Según asegura el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, al menos 30 países se han unido a la coalición e incluso afirma que todos los países del G7 están en este grupo, entre los que se encuentra también Guatemala, la primera nación de América Latina que se ha unido a la iniciativa. Y tras la primera reunión de la coalición que se llevó a cabo el pasado 26 de enero, con 21 países participando en los debates, la segunda tendrá lugar en Francia los días 21 y 22 de marzo. Ucrania abrió una investigación por la brutal ejecución de un hombre desarmado. El presidente Zelensky prometió hallar a los responsables. La Fiscalía Superior de Ucrania anunció la apertura de una investigación penal sobre lo que calificó de un brutal y descarado tiroteo contra una persona desarmada en un video que se hizo viral y acusó a Rusia de ignorar las leyes de la guerra. La grabación de 12 segundos muestra a un hombre aparentemente desarmado, vestido de uniforme y con una insignia de la bandera ucraniana en el brazo, de pie y fumando en una zona boscosa, y se le oye decir «Gloria a Ucrania». Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky prometió hallar a los responsables. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі «Слава Україні». Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова «Герою слава! Героям слава! Україні слава!». Información preliminar afirma que el hombre era un prisionero de guerra ucraniano. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viajó a Irak en una visita sorpresa para reafirmar la asociación estratégica entre ambos países y en vísperas del 20º aniversario de la invasión estadounidense que derrocó a Saddam Hussein y desató uno de los episodios más sangrientos de la historia iraquí. Austin se convirtió en el funcionario de mayor rango de la administración de Joe Biden que visita Irak y se reunió con el primer ministro Mohamed Shia al-Sudani, quien
quien afirmó que Bagdad desea reforzar y consolidar las relaciones con Washington, pese a que el líder iraquí guarda una estrecha relación con el gobierno de Irán, enemigo declarado de los Estados Unidos. La Unión Europea aprueba por primera vez sanciones por violar derechos de la mujer. Por primera vez, la comunidad acordó lanzar un paquete de sanciones contra 3 entidades y 9 personas que son consideradas como responsables de violencia sexual y de violar a gran escala los derechos de las mujeres. Hay países como Ucrania, Rusia, Sudán del Sur, Irán, Myanmar, Siria y Afganistán, donde se encuentra una constante violación. Emergencia en el Bajo Cauca antioqueño, 12 municipios confinados por paro minero. Iglesia pide corredor humanitario en el Bajo Cauca antioqueño. Diputado Nicolás Petro no ha presentado carta de renuncia a la Asamblea del Atlántico. Ciudad Bolívar, la localidad con más homicidios en Bogotá, cae más de 1 tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena. El puente del microtráfico en Bogotá, así se camuflan los vendedores de droga. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora avanza una marcha en Caucasia, Antioquia, convocada por el paro minero, que hoy cumple 6 días. Hoy la Iglesia Católica pidió que se permita el paso de alimentos y medicamentos en las zonas donde hay desabastecimiento. Regresamos con Hernán Muñoz. Hernán, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Bianca, 2 noticias importantes hoy en el 6º día del paro. La primera, la diócesis de Santa Rosa de Osos y sus sacerdotes le enviaron un llamado al comité del paro para que por favor puedan permitir el paso de alimentos y medicamentos. Y a esta hora se desarrolla sin ninguna novedad de orden público una movilización de varios mineros de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres y El Bagre para rechazar las declaraciones del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Piden no ser estigmatizados. 6º día del paro, una nueva movilización. Esta vez los mineros recorrieron las calles de Caucasia para rechazar las declaraciones del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Dicen que se sienten estigmatizados. Vamos a garantizar de que lo que está sucediendo allí no reposa sobre nuestros hombros. Vamos en sentido de paz, en sentido de conciliación. Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad de Antioquia, insistió que el Clan del Golfo está impidiendo el paso de alimentos, medicinas y médicos de urgencia a la caravana humanitaria. Este es el nivel de desprecio que tiene el Clan del Golfo por la vida y la humanidad de los más de 400.000 habitantes del nordeste y del Bajo Cauca antioqueños, sitiados durante más de 100 horas, sin libre acceso a alimentos, a medicamentos, a transporte y a otros bienes y servicios esenciales para la vida. A través de este comunicado, la Iglesia Católica pidió que se permita el abastecimiento de alimentos y medicamentos en el Bajo Cauca y Nordeste. Hoy, 6º día del paro, el panorama es crítico. Solicitamos que las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo prontamente, de tal manera que esta situación sea superada y podamos volver a recuperar la tranquilidad, la paz y podamos tener el abastecimiento de alimentos necesario. En la zona permanece la Defensoría del Pueblo y las personerías. Por ahora, el paso en la vía a la costa permanece bloqueado. Una mujer de 23 años fue asesinada en el barrio Moravia de Medellín. Al parecer, el presunto victimario es su pareja. Yulisa Palacios fue atacada por su pareja tras llegar de una discoteca en el barrio Moravia de Medellín. Según la investigación, ambos sostuvieron una discusión que terminó con una tragedia familiar. Salen del lugar, se dirigen hacia su residencia, donde este sujeto agrede a su pareja, y él mismo la recoge y la lleva hasta un centro asistencial, donde pues lastimosamente llega ya sin signos vitales. La Secretaría de Seguridad aseguró que la mujer es oriunda de Chocó y tenía 23 años y ofreció una millonaria recompensa para esclarecer el crimen. El distrito y la Secretaría de Seguridad y Convivencia por estos delitos ofrece una recompensa por feminicidios hasta de 200 millones de pesos, que nos permita lograr la individualización, la ubicación, la judicialización y la captura de responsables de estos feminicidios.
Según las autoridades, este año 7 mujeres han sido asesinadas en la ciudad este año. Por lo pronto, esta es toda la información que reportamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. La Asamblea del Atlántico recibió un oficio de la Procuraduría General para que el diputado Nicolás Petro se notifique de la investigación disciplinaria por presuntamente recibir dineros del narcotráfico para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Jorge Castro con la información. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias. Muy buenas tardes. El periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea del Atlántico comenzó el pasado miércoles 1 de marzo y desde la fecha no ha habido ninguna citación a debate y estudio de proyectos de ordenanza, por lo cual no ha sido necesaria la presencia del diputado Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico. Se espera nuevas citaciones de la corporación y el avance del proceso disciplinario en la Procuraduría General de la República. Nicolás Petro Burgos informó haber dado un paso al lado en la Colombia Humana y en el Pacto Histórico, pero no ha renunciado a la Asamblea del Atlántico. El diputado deberá comparecer ante la Procuraduría General, que inició una investigación en su contra por la mención que hizo su ex esposa, Tay Vázquez, al presuntamente recibir 1.000 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra y Alfonso el Turco Ilzaca. A la Asamblea como mesa directiva llegó un oficio para enviar esa notificación al diputado y nosotros lo que hemos hecho es una función de remisión al diputado para que conozca de este oficio que llegó a la mesa directiva y al cual debe comparecer en el término que establece el oficio que hemos recibido desde la presidencia de la corporación. El presidente de la Asamblea dijo ser respetuoso de cualquier decisión que adopte Nicolás Petro a manera personal con respecto a su condición de diputado. Debe notificarse para conocer de una investigación disciplinaria que se inició y que esa investigación ya fue manifestada públicamente por parte de la Procuradora. Nicolás Petro llegó a la Asamblea del Atlántico en 2020 por haber ocupado la segunda votación en la elección de gobernación del departamento. En otras noticias, una persona murió y otras 30 por lo menos resultaron heridas. 12 de ellas de manera leve, 18 permanecen internadas en centros asistenciales de Barranquilla al registrarse en las primeras horas de este martes un grave accidente de tránsito en la vía Ciénaga-Barranquilla. Un nuevo accidente en esta vía que tuvo como protagonistas a un camión y un bus del servicio de transporte interdepartamental. Según el informe de la Policía de Tránsito en el departamento del Magdalena, la invasión del carril que hizo el camión habría originado el accidente, lo que provocó la colisión de frente con el bus de transporte interdepartamental que se desplazaba desde el departamento del Atlántico al departamento del Magdalena. La mayoría de los heridos fueron remitidos a la clínica Campbell de Barranquilla y, como decíamos, 18 de ellos permanecen hospitalizados. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de 2 peligrosos extorsionistas que en el sur de esta ciudad estaban exigiendo a sus víctimas poner el valor de la extorsión en bolsas de basura para ellos posteriormente recoger el dinero. En el barrio La Victoria fueron capturados en flagrancia alias Kingston y alias John Arroz en momentos en que recibían dinero producto de la extorsión a un comerciante del sector. A la víctima le exigían 3 millones de pesos para no atentar en contra de su integridad y la de su familia. En las últimas horas, 2 delincuentes fueron capturados en flagrancia en el momento que recibían 3 millones de pesos en el barrio La Victoria y San José. Estos delincuentes extorsionaban a nuestros comerciantes en este sector y como característica especial pedían que el dinero fuera depositado en cajas de basura puestas a las afueras de los establecimientos. En el procedimiento se logró también la incautación de 3 celulares y una motocicleta. Estos delincuentes hoy van a tener que responder ante las autoridades por el delito de extorsión agravada. Los capturados eran los encargados de entregar los panfletos extorsivos en los barrios La Victoria, San José, La Unión, Chiquinquirá y San Roque.
Estos golpes a las bandas de extorsionistas se dan precisamente en momentos en que se están aumentando las denuncias de comerciantes, ya no solo del centro, sino también en el norte de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se reúne con los partidos políticos para ponerle la lupa a los proyectos de la paz total que serán debatidos a partir del 16 de marzo. Lina María Sandoval con los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bianca y televidentes. El fiscal general de la Nación busca respaldo en los partidos políticos a esos reparos que ha hecho a los proyectos de la paz total. Recordemos el de humanización del sistema penitenciario, que ya está radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y también el proyecto de sometimiento que aún no llega al Congreso de la República. El día de ayer se reunió con el Partido Conservador y esta mañana con el Partido Liberal. Desde el liberalismo ya dicen que no van a apoyar la eliminación de la inasistencia alimentaria. Aquí algunos puntos que apoya el Partido Liberal de lo que dialogó hoy con el fiscal general. ¿Por qué incluir protesta con terrorismo? ¿Por qué dejar sin peso el tema de inasistencia alimentaria? Que son preocupaciones que compartimos en la Comisión Primera y que desde el Partido Liberal las hemos convertido en proposiciones. Coincidimos en estos puntos con el señor fiscal general de la Nación. Viene la discusión del proyecto de ley. Está la discusión del proyecto de ley de sometimiento, que es un proyecto que aún no llega al Congreso de la República, que se discutió en el Consejo Superior de Política Criminal y que esperamos llegue, se radique en el Congreso para empezar con la discusión. Hay preocupaciones que tienen que ver con los decretos de cese al fuego. Las compartimos desde el Partido Liberal. Habíamos en su momento advertido de algunas preocupaciones y en muchos de estos puntos guardamos coincidencias con el señor fiscal general de la Nación. A esta hora también el partido de la U se va a reunir con el fiscal general de la Nación en el centro de Bogotá, reunión de la cual vamos a estar también atentos para llevarles a ustedes los detalles. Cambio de tema porque otro punto en el que han estado los tres partidos, Liberal, Conservador y el partido de la U, tiene que ver con la propuesta de reforma a la salud, los artículos que le van a entregar al gobierno nacional para que sea acogida y ellos poder apoyar esta reforma a la salud. Resulta que este documento ya está casi listo, pero hay 4 puntos en los que todavía no hay acuerdo. Tenemos temas como el fondo de garantías, que queremos saber, ¿no?, qué costo tiene ello. Voy a expresar uno de esos. Los otros son temas bastante también técnicos. Hay uno pues que sin duda pues, puede ser importante dentro del proyecto, y esta tarde nos vamos a reunir nuevamente ya comisiones de Senado, comisiones de Cámara, para terminar de revisar con los técnicos y pues al menos sabremos ya a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, que el Partido Conservador debe estar listo ya con esa propuesta. La propuesta sobre el futuro de las EPS sí está definida. Algo en lo que ya están totalmente de acuerdo es que los recursos no se van a girar a las EPS, sino directamente a las IPS. El modelo de DPS es una es una que no toca ni un peso, ¿no?, que trabaja por unas comisiones. Hoy es del 8%. Vamos a decir que es el 5% ahora, más un 3% si cumple con unos indicadores. Ellos van a hacer la labor de auditoría y pues yo creo que el giro directo es un clamor generalizado, evitar que esas platas duerman en las cuentas de las EPS, que hoy son gestoras. De manera que ese es el enfoque que queremos dar y en eso estamos muy avanzados. El tema de la integración lo estamos discutiendo, si lo dejamos solo para atención primaria o no habrá integración vertical de ninguna naturaleza. Se tiene previsto que este documento, esa propuesta de reforma a la salud que los partidos Liberal, Conservador y la U van a entregar al Gobierno Nacional, esté listo entre hoy y mañana. Desde el centro de Bogotá, Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Gracias, Lina. Ciudad Bolívar es la localidad con mayor cantidad de homicidios en Bogotá. En los primeros meses del año se han registrado 45 crímenes, casi el doble en comparación con el año 2022. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades?
Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Seguimos monitoreando la situación aquí en la localidad de San Cristóbal, pues recordemos que en este momento es la localidad que más registra homicidios en la capital del país. En el siguiente informe todos los detalles. En el sur de la capital del país se encuentra la localidad en la que más se registran homicidios. Ciudad Bolívar, en lo corrido de este año, ya registra 45 casos, casi el doble que el año pasado en el mismo periodo. Se atienden temas de riñas, temas de convivencia, también muchas veces asociadas a la ingesta de licor y que muchas veces llega a, se determina que más o menos el 50% de todos estos homicidios han sido asociados a un tema de riñas, ¿sí? Es decir, no a estructuras sino a riñas, por eso estamos de manera paralela trabajando. Entonces los temas frente a estructuras, que ya pues son los entes respectivos, y lo demás con unos comandos, con unos operativos de inspección, vigilancia y control que nos permita estar recorriendo la localidad. Precisamente en esta localidad es donde se ha logrado la desmantelación de varias bandas multicrimen. A partir de lo que se hizo el año pasado, en términos de captura de estructuras criminales que generaron un impacto muy importante, luego están a disposición de las autoridades competentes pagando por los crímenes que cometieron. En este momento hay un reacomodamiento de esas estructuras tratando de llegar con crimen, tratando de llegar con tráfico de estupefacientes, y es así como se están presentando homicidios producto de esto, pero también temas específicos de disputas de intolerancia que forman parte de esa gran complejidad que se maneja en la ciudad de Bogotá. En medio de esta localidad se han reforzado los puntos de seguridad y se ha dispuesto de más autoridades. En otras noticias, 10 delincuentes entraron a robar una bodega de ropa en la localidad de Puente Aranda. Sin embargo, los vecinos avisaron y la policía llegó a impedirlo. Sobre las 9:30 de la noche, alrededor de 10 delincuentes ingresaron a una bodega de ropa en la localidad de Puente Aranda, en el barrio Pensilvania. Los vecinos del sector alertaron a la policía, quienes fueron recibidos por estos delincuentes con disparos. En el momento que nos regalan la información exacta, llegamos a la dirección y efectivamente hay un vehículo tipo camión parqueado allí, en el cual los sujetos, al ver la presencia policial, accionan unas armas de fuego para atentar contra las patrullas. Las patrullas, en medio de la reacción, logran la captura de 3 de los sujetos que ya habían forcejado la puerta para lograr entrar, logran la recuperación de toda la mercancía y logran la inmovilización de un vehículo tipo camión. La mercancía incautada estaba evaluada en 100 millones de pesos. Entre los elementos que se encontraron estaban pijamas y ropa interior que estaba empacada en lonas y costales. En este momento tenemos a Policía Judicial haciendo verificación de antecedentes, luego de que estas personas solamente dan sus nombres, sus cédulas, sin ningún tipo de identificación. Entonces tenemos que esperar a que bajo el peritazgo de Policía Judicial nos puedan indicar si efectivamente hacen parte de algún tipo de fachadas o en su defecto si son las personas que se relacionan en los informes que se presentan a la Fiscalía General de la Nación. Otro presunto ladrón, quien por poco alcanza a escapar, fue arrollado por otro vehículo a la altura de la carrera 30, donde fue capturado y atendido por las autoridades. Cambiamos de tema porque se presentó una riña entre 2 habitantes de calle en la localidad de San Cristóbal. Uno de ellos falleció. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que 2 habitantes de calle se enfrentaron con puñal en la localidad de San Cristóbal. Uno de ellos apuñaló en repetidas ocasiones en la cabeza y en la espalda a su contrincante hasta dejarlo tendido en el suelo. Todo esto quedó grabado en cámaras de seguridad. Precisamente esta es una de las comunidades más discriminadas en la capital del país, de quienes no se tiene un censo desde 2017. Las circunstancias de calle es una selva de cemento en donde ellos son víctimas de la misma circunstancia y tienen supervivencia. No todo habitante de calle es consumidor de estupefacientes, no todo habitante de calle es alcohólico. Hay unos temas que quizás vienen más desde casa que somos responsables para poder acudir. En medio de esta angustiante situación, desde la Secretaría de Integración Social el año pasado se atendió a 15.000 personas.
Bianca y televidentes desde la localidad de Ciudad Bolívar, me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. En inspección a varios centros de detención transitoria de Bogotá, la Corte Constitucional evidenció que persiste la grave crisis humanitaria en estos reclusorios. El hacinamiento, almorzamos unos encima de otros, dormimos en el piso, en el baño. La inhumanidad de ellos, 25 personas en una celda donde solo pueden convivir 6. El magistrado Jorge Ibáñez inspeccionó 5 centros de detención transitoria en Bogotá y se encontró que persiste el mismo drama humanitario por el que la Corte declaró en abril del año pasado la existencia de una gravísima crisis. La situación es dramática. Este es un tema que no da espera y que reclama de las autoridades todas una respuesta inmediata, oportuna, eficiente. En Bogotá el hacinamiento en estos centros es del 252% y el reclamo por la indignidad se repite entre los sindicados. Se les suben hasta animales, una cosa complicadita. Animales, ¿cómo es el tema de animales acá? No, pues aquí se me ha subido la rata de encima y todo. Está hecho para 4 personas, pero vamos 20. Las condiciones de hacinamiento que estamos observando son muy difíciles, que afectan como consecuencia de ello tanto el principio de la dignidad humana, la vida y la integridad personal. En estos centros persiste la presencia de condenados, pese a que no están diseñados para esa población. No, ya estoy condenado, ya tengo que irme para la cárcel y no me han hecho el traslado. Al regresar a Noticentro 1 CMI, cae cargamento de cocaína en el puerto de Cartagena. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Sujetos armados irrumpieron en una fiesta que se realizaba en el municipio de Obando, Valle del Cauca, y asesinaron a un fotógrafo. En el violento caso resultó herida una mujer. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿A quién se le atribuye el atentado? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades todavía no le han atribuido este ataque a algún grupo armado ilegal en específico, pero sí ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables del asesinato de este fotógrafo. Carlos Andrés Agudelo Alzate era un reconocido fotógrafo y deportista de Obando, Valle del Cauca, pero fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en una fiesta de 15 años en la que fue contratado para prestar sus servicios, registrando el momento especial y en la cual también resultó gravemente herida una invitada a la celebración de 22 años de edad. Inmediatamente es la tema de recompensas, tenemos una bolsa hasta 20 millones para las personas que nos puedan dar la información requerida. Lamentamos enormemente, conozco a doña Ignora, lamento el dolor por lo que está viviendo Eva, a su papá, a su hermana, a toda su familia, un mensaje de solidaridad. De dolor, sé que es un muchacho trabajador. Las autoridades hasta el momento desconocen las causas que habría generado el violento ataque en el barrio Santander del municipio ubicado en el norte del departamento. Colocamos unas capacidades investigativas por parte de nuestra Policía Judicial y por parte de nuestro CTI, que nos está apoyando y acompañando en estas actividades, y esto con el fin de lograr el esclarecimiento de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este hecho. Le solicitamos a toda la comunidad de este municipio la confianza en sus autoridades. La víctima hasta el momento no había denunciado tener amenazas contra su vida. En otras noticias, fue capturado un hombre que se dedicaba al asalto de taxistas cuando circulaban por el oriente de Cali. Este es alias Salchicha, temido delincuente que se dedicaba principalmente a herir con arma blanca a los taxistas que circulaban por el oriente de Cali, prestando el servicio público de transporte a altas horas de la noche para robar sus pertenencias. Este sujeto obviamente utilizaba ese servicio público y posteriormente llevaban esos conductores a sitios desolados donde posteriormente lo lesionaba, como había manifestado, lesiones graves, y le hurtaba no solamente el producido sino los vehículos y posteriormente los vendía y los deshuesaban obviamente en el mercado ilegal. El hombre de 27 años estaría involucrado en al menos 6 atracos y la policía le hacía seguimiento desde el año pasado. Este sujeto, fuera de que atracaba a los taxistas, los hería, se robaba los vehículos y en algunas ocasiones se hacía pasar por conductor de taxi y en complicidad de otros sujetos atracaban también a los ciudadanos en las calles. Ahora tendrá que responder por los delitos de hurto calificado y agravado, además presenta antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes desde el año 2013.
Y en noticias del centro del Valle, un agente de tránsito resultó gravemente herido luego de recibir varios disparos en un caso de intolerancia cuando adelantaba sus respectivos controles. Así quedó evidenciado cómo los dos hombres se acercan al agente de tránsito que minutos antes le inmovilizó un vehículo particular por conducir en estado de embriaguez y le disparan en repetidas ocasiones causándole graves heridas. Luego intentan huir, pero fueron rápidamente detenidos. Ahora responderán por los delitos de agresión a servidor público, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Estas personas se movilizaron en una motocicleta y uno de ellos desenfundó un arma de fuego, atentando contra la integridad de un agente de tránsito del municipio de Tuluá que se encontraba de servicio. Gracias al oportuno llamado a la comunidad y a la reacción de nuestros uniformados se logran las capturas. Los capturados fueron dejados a disposición ante la autoridad competente, quien impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. La víctima de 52 años permanece en un centro asistencial del centro del Valle del Cauca, recibiendo atención especializada debido a las delicadas lesiones que sufrió. Finalizamos con la alerta que emitieron los organismos de socorro en el departamento del Valle del Cauca por las continuas lluvias. Según la Oficina de la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, son 10 municipios que se han visto afectados hasta esta hora. En ese momento, en el municipio de Guacarí, buscan al operador de un tractocamión, el cual fue arrastrado por la creciente del río Sonso. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes a estas emergencias. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Gracias, Sebastián. En el puerto de Cartagena cayó más de 1 tonelada de cocaína. Tatiana Rodríguez con los detalles del operativo. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Han señalado las autoridades que están precisamente en la investigación para tratar de establecer quiénes serían los responsables de esta droga. En total fueron incautados en el contenedor de banano 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con lo señalado por la Policía de Antinarcóticos, el contenedor de bananos llegó vía terrestre a inmediaciones de la ciudad de Santa Marta, donde fue contaminado y posteriormente llevado al puerto de Cartagena para ser enviado a su destino final. Incautan 1.313 kilos de clorhidrato de cocaína que tenían como destino el puerto de Vigo en España y que se encontraban ocultos en un cargamento de bananos hacia ese país. Las autoridades señalaron que el grupo criminal que estaría detrás de la droga tiene centro de acopio en la capital del Magdalena, abastecidos con sustancias provenientes de laboratorios ubicados en zonas del norte de Santander y Cauca. Con esta incautación se afectan las finanzas de las estructuras multicrimen en 230.000 millones de pesos aproximadamente. Continuaremos trabajando decididamente en todos nuestros puertos para impedir que cargamentos como este sean enviados al exterior. El decomiso de la droga se realizó en medio de la operación Arcángel, que logró en una semana la incautación de 5.9 toneladas de clorhidrato de cocaína en diferentes partes del país. Asimismo, el operativo logró impactar las finanzas del narcotráfico en 147 millones de dólares. La Policía Antinarcóticos ha señalado que continúa con las investigaciones y con el trabajo de estos operativos con el fin de darle contundente golpes a estas estructuras criminales. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM y feliz tarde. Gracias, Tatiana. Alerta por venta de droga en Puente Peatonal. Se ha convertido en una de las ollas más grandes del norte de Bogotá. La droga es despachada por una diminuta ventana como si se tratara de una tienda de barrio. Como el narcopuente. Así se conoce este puente de la avenida Boyacá con calle 116A. Los jíbaros venden droga las 24 horas del día, todo a través de esta pequeña ventana que hicieron en la estructura. Es inaceptable que como un establecimiento de comercio desde un puente peatonal los bandidos estén vendiendo droga a adolescentes, a niños, a personas adultos mayores. Las ventas son millonarias. Es común pasar por el puente peatonal y ver la comercialización de todo tipo de alucinógenos ante la mirada de transeúntes y autoridades. Solicitamos que las autoridades procedan en lo que compete en materia de seguridad, pero también en que ese hueco, esas fisuras que se presentan ahí sean debidamente tapadas y no sirvan de espacios para que estos bandidos sigan matando en vida a cientos de ciudadanos que lamentablemente han caído en este tipo de consumo. El puente, que funciona como un expendio de drogas, queda en el barrio Pontevedra, en la localidad de Suba. Aunque las autoridades ya lo han intervenido, los jíbaros vuelven a adueñarse del lugar.
Un trago amargo pasa hoy el sector panelero en Santander. Productores de 26 municipios entraron en paro. ¿Por qué? Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. Hola Bianca, televidentes, buenas tardes. Pues la sobreproducción de caña y panela y la falta de regularidad de los precios por parte del gobierno es la causa de este paro de 10.000 familias productoras en Santander. La razón que llevó a estas 10.000 familias a pagar sus trapiches es una sola. Esto pues implica que se va a ver perjudicadas las personas que tienen fama, las ventas de carne, los supermercados, las mismas personas que laboran con nosotros pues se van a ver perjudicadas, así como pues directamente nosotros. En Santander son 35 municipios productores y de las más de 10.000 familias que viven del negocio, muy pocas están legalizadas, lo que limita su expansión y comercialización. Sumado a esto, los precios los regula el gobierno y ellos, siendo artesanales, pagan tarifas comerciales. Hay una ley, es la 2227 del año 2022, donde se genera el precio, la estabilización del precio de la panela y de las mieles, pero eso no depende de las gobernaciones ni de las alcaldías, eso depende exclusivamente del gobierno nacional y esperamos poder apalancarnos juntos con ellos y poderles brindar sin duda alguna a los amigos paneleros algún tipo de alivio. Para que nos ayude a cómo podemos tecnificar y reconvertir nuestros trapiches. A la ministra de Agricultura le pedimos que la ley fue sancionada, la ley de estabilización de precios de panela, que nos la ayude a reglamentar. Semanalmente la región conocida como la olla del río Suárez, que une a varios municipios en Santander y Boyacá, produce 1.500 toneladas, lo que al año supera las 190.000 toneladas de panela, que hoy comenzaron a represarse y que solo hasta el viernes esperan ser oídos en el municipio de San Gil por el alto gobierno. Otro de los clamores del gremio panelero es que el gobierno autorice a que todos los PAEs del país incluyan en su alimentación este producto y así se ayudan mutuamente ambas partes. Es todo por el momento desde Santander. El líder chino Xi Jinping condenó la represión occidental contra China e instó a las empresas privadas del país a luchar junto al Partido Comunista. El presidente chino Xi Jinping arremetió contra Estados Unidos con comentarios inusualmente directos al pedir a las empresas privadas del país que luchen junto al Partido Comunista en un momento de crecientes desafíos. Xi manifestó que los países occidentales encabezados por Estados Unidos han puesto en marcha una política de contención, un cerco y represión contra China que han traído severos desafíos sin precedentes para el desarrollo del país. Beijing y Washington se han enfrentado los últimos años por comercio, derechos humanos y otros temas, pero las relaciones se deterioraron más en febrero cuando Estados Unidos derribó un globo chino que aseguró era usado para espionaje, algo que China niega. Ucrania abrió una investigación por la brutal ejecución de un hombre desarmado. El presidente Zelensky prometió hallar a los responsables. La Fiscalía Superior de Ucrania anunció la apertura de una investigación penal sobre lo que calificó de un brutal y descarado tiroteo contra una persona desarmada en un video que se hizo viral y acusó a Rusia de ignorar las leyes de la guerra. La grabación de 12 segundos muestra a un hombre aparentemente desarmado, vestido de uniforme y con una insignia de la bandera ucraniana en el brazo, de pie y fumando en una zona boscosa, y se le oye decir "Gloria a Ucrania". Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky prometió hallar a los responsables. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі «Слава Україні». Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова «Герою слава! Героям слава! Україні слава!». Y me знайдемо вбив. Información preliminar afirma que el hombre era un prisionero de guerra ucraniano. Las autoridades mexicanas encontraron 343 migrantes abandonados dentro de un camión de carga en una carretera del estado de Veracruz. Dentro del remolque fueron hallados 103 menores no acompañados que provenían en su mayoría de Guatemala. Los niños y las familias fueron puestos bajo custodia del Sistema de Servicios Familiares de Veracruz, mientras que los otros migrantes serán procesados para determinar su situación legal. Este se convierte en uno de los mayores hallazgos de niños migrantes que viajan a través de México hasta la frontera estadounidense.
La Unión Europea aprueba por primera vez sanciones por violar derechos de la mujer. Por primera vez, la comunidad acordó lanzar un paquete de sanciones contra 3 entidades y 9 personas que son consideradas como responsables de violencia sexual y de violar a gran escala los derechos de las mujeres. Hay países como Ucrania, Rusia, Sudán del Sur, Irán, Myanmar, Siria y Afganistán, donde se encuentra una constante violación. Todas las personas en algún momento de la vida hemos sufrido de quemaduras en la piel, algunos de manera leve, otros por desdicha con daños profundos. Y aunque suelen categorizarse como accidentes, la mayoría no lo son. Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, sol o radiación. Son muy frecuentes en los ámbitos en donde las personas deberían sentirse más protegidas, como en el hogar y en el ambiente laboral. Estas tienen una incidencia muy alta, sobre todo en la población pediátrica. La cocina es el sitio de la casa donde más se presenta este tipo de episodios. Cuando se ubican las ollas en los fogones cercanos, los niños jalan esas ollas y sufren las quemaduras. O por ejemplo, cuando los papás o los cuidadores alzan los bebés y tienen algún líquido caliente en sus manos, ahí también se presentan estas lesiones. También en el momento de bañar a los niños, si estamos preparando la bañera, aplican primero el agua caliente y cuando van por el agua fría, el niño en ese momento pues sufre la lesión. En el hogar no solo se presentan quemaduras por líquidos hirvientes, también las hay por electricidad. Cuando los niños están gateando, como lo que está cercano a su campo visual son las tomas de corriente, tienden a meter los deditos o cosas metálicas y ahí sufren las descargas eléctricas. Las quemaduras se clasifican según el agente etiológico, según la extensión de la piel quemada, según su ubicación, según la profundidad y por supuesto según la gravedad. Despegarse o alejarse de la zona que causó la quemadura, irrigar o aplicar abundante agua y cubrir la zona y consultar. ¿Por qué? Porque esas quemaduras graves van a requerir de un manejo interdisciplinario, no solo desde el punto de vista quirúrgico, sino también médico. Es importante tener en cuenta qué no se debe hacer al momento que se presenta una quemadura. Culturalmente se ha usado mucho aplicar mostaza, crema de dientes, cebolla, aloe vera, ¿sí? Todas estas nos pueden pigmentar las lesiones y cuando el paciente consulta no vemos el fondo de la lesión, que es lo que necesitamos para determinar qué conducta seguir. Las quemaduras pueden causar hinchazón, ampollas, cicatrices y en los casos más severos shock e incluso la muerte. Pero según la jefe del servicio de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es de las pocas patologías que se pueden prevenir. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.